porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. El programa que vamos a tener hoy es un programa que nos va a dejar mucha enseñanza. He invitado a la maestra Dora Ninfa Barrientos de Luna. Nosotros la conocemos como Doris Luna. Es nuestra hermana en la fe. Ella es un miembro de Palabra de Vida que nos va a dejar un testimonio en el cual vamos a glorificar a Jesucristo. Porque a veces ante una situación de tragedia nos vamos al piso, como dijo ella. Pero hay alguien que nos puede levantar de ahí con gloria y con poder para superar. Y usted que sabe de alguna situación especial igual, que ha pasado por algo de esto, va a ser enseñada este día para cómo poder cambiar esa situación de tragedia a algo muy positivo. Bienvenida, maestra, bienvenida. Gracias por haber aceptado venir a este programa. Gracias por haber aceptado contar su testimonio tan personal, pero que sabemos que nos va a dejar una gran enseñanza. Amén. Así Bien, es. Mi nombre es Doris Barrientos de Luna. Doris Luna, me conoce la mayoría de la gente. Y en este momento vengo a compartir con ustedes mi testimonio. Un testimonio es una historia real y vengo a compartirla con el profundo deseo y con la certeza de que va a tocar una o más personas y va a hacer lo que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Muy bien. Vamos a hacer, es algo muy bueno que nos sugiere la hermana, vamos a hacer una oración. Es una oración de agradecimiento porque este es un plan de Dios, el hecho de que usted vaya a conocer este testimonio de los propios labios de quien ha pasado esta situación, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermana, si gusta comenzar. Así es. Amado Dios, te doy gracias por ese amor inagotable que tienes para con nosotros, tus hijos. Te doy gracias porque tus misericordias las renuevas para con nosotros cada día. Podemos estar confiadamente esperando, creyendo en ti siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás hablando a través de mí y este mensaje tiene su fin y su propósito de parte tuya. Gracias, Señor. Amén. Y porque sobre todo está basado en la Santa Biblia. Amén. Así es. La Biblia es un manual de vida o legado que Dios nos dio para tener una vida victoriosa. Así es. ¿Y cómo vamos a lograr esos resultados? Bien, eso lo vamos a obtener al leerla diariamente, al estudiarla, al meditarla. Meditar es pensar en un versículo bíblico para aplicarlo en tu vida diaria y escudriñarla, asimilarla y practicarla. Así es. Así que la palabra que viene, la palabra dice que toda palabra que sale de la boca va a ser prosperada para aquello para lo que se envió. Así que nosotros vamos a ser prosperados al recibir esta palabra. Vamos a hacer de una vez, denos un preámbulo de lo que vamos a estar viendo, por favor. Bien, con mucho gusto. Con el propósito de que ustedes comprendan mejor lo que vengo a exponer, voy a hablarles de nuestro matrimonio. Mi esposo y yo nos casamos con medio año de diferencia de concluir nuestras carreras profesionales, él como ingeniero y yo como maestra. Llenos de sueños, de metas, de ilusiones y con el firme propósito de formar una familia y un matrimonio para toda la vida. Después de este evento, nos trasladamos a vivir
fuera del estado de Tamaulipas. O sea, se casaron y se fueron a vivir a otro lugar. Así es, ¿Con familia o sin familia? sin familia. Todavía. Todavía. Pero un año después de nuestro matrimonio, Dios nos envía a nuestro primer niño, con el cual estábamos muy felices, muy, muy contentos. Ya teníamos nuestro primer bebé. Enseguida, después de 5 años, Dios nos envía nuestro segundo niño, muy, muy, muy esperado, muy querido por nosotros. Pero como comprenderá, tanto mi esposo como yo, deseábamos y anhelábamos tener una niña para tener completo nuestra familia. Y la pedíamos a Dios y Dios nos las concedió 5 años más tarde, aquí. Para eso ya nosotros habíamos retornado después de 10 años de vivir fuera. Regresamos a Ciudad Victoria y ya vivíamos aquí. Aquí nace nuestra niña y pues fue una dicha total y absoluta. Podríamos decirle que fue la cereza del pastel. Obviamente le pusimos mi nombre, pero también quiero mencionar que 3 años más tarde Dios nos envía otro niño. Así se conformó nuestra familia con 3 varoncitos y una ¿Y niña. una niña intermedia? Sí. Pero ¿en qué momento, cómo reciben ustedes, cómo llegan a los pies de Cristo? Por favor. Sí, bien, mire, nosotros ya estábamos aquí en esta ciudad y como les comenté hace un momento, mi niña había nacido. Tenía 4 meses ella cuando se reiniciaba nuevamente el ciclo escolar y yo había en mi corazón un profundo deseo de continuar trabajando, pero no así el de mi esposo. Él me dijo que no, que yo tenía que dedicarme a mis niños en mi casa, pero yo tenía una decisión que había tomado porque según yo era lo mejor para nosotros, que yo continuara trabajando para darle un mejor futuro a nuestra familia. Tantas diferencias tuvimos que llegamos a la conclusión de plantearnos el divorcio, porque yo decía que sí y él decía que no. Así continuamos hasta que un día él me dice, mira, no podemos ponernos de acuerdo, necesitamos consultar a un abogado que te escuche a ti, que me escuche a mí, que nos dé sus puntos de vista y llegar a un acuerdo. Está bien, yo lo acepté. Fuimos en 2 ocasiones a buscar a esta persona, pero no la encontramos. Vamos una vez más, ya sería la tercera, pero tampoco lo encontramos. Pero en esa calle, en una de las avenidas principales de la ciudad, teníamos un matrimonio muy amigos nuestros y muy queridos. Entonces mi esposo me sugiere y me dice, ¿qué te parece si vamos a visitarlos? Les pedimos su teléfono y concertamos una cita con el abogado. Pues sí, le dije yo, me parece bien, vamos. Llegamos a la casa de nuestros amigos, muy queridos, y nos recibieron como siempre, con mucho amor, con muchas atenciones, pero esta vez había algo diferente que ellos querían comentar con nosotros, y fue esto. Qué bueno que llegaron. Nosotros tenemos en nuestro hogar unas reuniones de estudio bíblico, una vez por semana, durante la noche, y estábamos orando en ir a buscarles para invitarlos. Queremos compartirles esto que estamos viviendo, esto que estamos experimentando, porque si nuestro matrimonio era bueno, ahora es mejor. Y queremos incluirles a ustedes en ello. Qué importante. ¿Cómo andaban buscando ustedes un tiempo para ir a concluir un matrimonio? ¿Verdad? Sí, así Pero es. encuentran unas personas que van a darle a ustedes una salida, Sí, pero una salida buena, no decirle, se divorcian y ahora sí, Doris, a trabajar, sí. ¿verdad? Así fue, exactamente. Bien, la Biblia dice que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, y son de bien y no de mal. Así es, esa misma noche nos invitaron a hacer la oración de fe. Para nosotros era totalmente desconocido lo que ellos nos decían. Sin embargo, por obediencia, la hicimos. La oración de fe y salvación son unas palabras muy sencillas que usted habla con su boca,
pero la cree con su corazón. Así es, sí. Ahí usted rinde su vida a Dios, se arrepiente y pide perdón de pecados. Y Jesucristo entra a su corazón y a su vida. De esa manera, usted obtiene un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios nos señala en 15:17 que del modo que si alguna criatura está en Cristo, es nueva, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que ustedes fueron hechos nuevos, nuevas criaturas, ese día. Así es. Así es. Ese fue el inicio. No es algo que se sienta, no es algo que duela, no es algo que diga, sentí yo, no. Esto es espiritual. Hay un cambio ya ahí, desde ese mismo momento, ¿verdad? Y Dios va a empezar a transformarnos poco a poco, ¿verdad? Así es, efectivamente. Ahora usted es un creyente lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Ahí va a iniciar su vida espiritual. Empezará a seguir a Jesús. Usted va a ir haciendo cambios positivos en su pensar, en su actuar, porque la palabra renueva su entendimiento, su carácter y sus acciones. Esto es un proceso que lleva tiempo. Posteriormente, lo que usted tiene que hacer es bautizarse. Ajá, en agua, Así es. sumergirse. Sí. ¿Verdad? No es por aspersiones, es sumergirse, donde nosotros entendemos a Dios de que metemos el pecado y salimos las nuevas criaturas que usted decía, ¿verdad? Amén. Bueno. Muy bien. El bautismo es una acción en público donde se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esto es, como lo mencionaba hace un momento, por la inmersión en el agua. Usted diariamente debe de tener una comunión con Dios. ¿Qué implica una comunión con Dios? Es creer, conocerle, convivir con Él. La palabra lo señala en Marcos 9:23, que para el que cree, todo le es posible. Así es. Tiene que mantenerse en fe y ser estable. En Romanos 10:17 nos menciona la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se incrementa al escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas, escuchando mensajes de enseñanza de las Sagradas Escrituras, escuchando audios, viendo programas de televisión cristianos y en la lectura cristiana. Fíjese qué situación, ustedes habían salido muy decididos a buscar ya un abogado, ya con la idea de decirle, mire, es que yo quiero trabajar. Y ese era un consejero, le llaman juez de paz, porque empiezan a tratar de reconciliarlos otra vez. Sí. Pero se encontraron a los amigos, aquellos que por amor les compartieron de lo que ellos tenían, ¿verdad? Así es. Fue algo excepcional, fue el parteaguas en nuestra vida. Un antes y un después. Sí. Esa noche nosotros encontramos a Jesucristo, porque ahí hicimos nuestra oración de fe. Pero no solo encontramos eso. Ellos me ofrecieron un trabajo que yo andaba buscando. Ajá. Salimos ahí con doble bendición. ¿Con trabajo? Con trabajo. Y sin divorcio. Y sin divorcio. Eso era muy bueno. Exactamente. Sí. En este empleo le menciono que mi hija iba a poder estar en mi misma institución, ella como alumna en el grado correspondiente, de acuerdo a su edad, y yo como maestra. ¿En qué momento, después de estar yendo ustedes a esa casa, estando en un instituto, reunión bíblica, en qué momento ustedes buscan una iglesia donde congregarse? Bien, estuvimos reuniéndonos en ese lugar con nuestros amigos por algún tiempo, pero de pronto por algunas circunstancias, dice, ellos mismos nos hacen la invitación para asistir a una iglesia, lo cual nosotros aceptamos porque veíamos un cambio absoluto y total en nuestras vidas. Aceptamos y empezamos a congregarnos en una iglesia. Así es. Pasó el tiempo, mi niña fue creciendo, ya era una adolescente y
Por algunas circunstancias que pasaron, dejamos de congregarnos ahí y no queríamos mi esposo y yo asistir a un lugar porque hubiera amigos, o por otros motivos. Nos pusimos a orar los dos y le pedíamos a Dios que nos llevara a una iglesia a donde pudiéramos estar toda la familia y continuar en el conocimiento de Dios. Y en el crecimiento de Dios. Sí, Así porque es. así es. Llegamos, pues, creo que yo, no sé si en el mismo, más o menos en esa época. También muchas veces nosotros, la gente llega a Jesucristo por convicción, por necesidad. Nosotros teníamos, mi esposo y yo teníamos, por decir, como dice el mundo, todo, pero nada también, porque no teníamos a Jesucristo. Así es. Y cuando llegamos también tuvimos la necesidad de escuchar la palabra y de ir poco a poco creciendo hace más o menos unos 21, 22 años. ¿Y qué encontró usted en la iglesia? Bien, ahí iniciamos nuestro crecimiento, como le mencionaba, pero de pronto, por algunas circunstancias dejamos de ir y empieza nuestra oración. No fue casualidad, fue plan de Dios. En una reunión escolar, mi esposo y yo asistimos. Él como padre de familia, yo como maestra, aunque también como madre de familia, porque ahí estaba mi hija. Nos topamos con una persona muy agradable y empezó a platicar con mi esposo sobre tema de pesca. A mi esposo le gusta mucho ir a la pesca, pero amén de esa conversación, también nos invitó a asistir a la iglesia Palabra de Vida. Él no nos mencionó que él era pastor, él únicamente nos hizo la exhortación, nosotros platicamos, mi esposo y yo, y decidimos asistir el siguiente domingo. Llegamos a nuestra ahora amada iglesia Palabra de Vida con todos nuestros niños, 2 varoncitos y una niña. Esta niña fue algo muy especial porque ella marcó nuestras vidas, un instrumento que Dios usó para acercarnos a Dios. Cuando llegamos aquí, nos gustó tanto estar aquí en este lugar, recibimos tantas enseñanzas. En mi niña se despertó, ella llegó aquí de adolescente, pero en ella se despertó un profundo amor, un querer seguir a Dios, un querer servir, que la verdad que nos impresionaba a mi esposo y a mí. Ella deseaba venir a la iglesia continuamente y tenía una disposición para ayudar en lo que a ella le invitaran. Ella inició aquí con grupos de adolescentes, después con grupos de jóvenes, más tarde, ya siendo ella una jovencita, inició en el ministerio de música con los hermanos, de alabanza con los hermanos Jorge y Olga Tenorio. Ella ayudaba en todo lo que ellos requerían, lo hacía con un gusto infinito. Ella apartaba todo lo que tenía que hacer por venirse a la iglesia. Sí. Incluso hasta las comidas, los desayunos, decía, papá, a mí primero me llevas a la iglesia y ustedes pueden llegar más tarde. Yo primero llego a la iglesia. Después acompañaba a nuestra amada pastora Olguita a llevar la palabra de Dios dentro del estado y fuera del estado de Tamaulipas. Posteriormente llegan a nuestra ciudad los hermanos, los misioneros Jerry y Carla Mansi. Ella los conoce, se identifica con ellos y tiene una amistad hermosa. Nuestra niña desde pequeña asistió a colegios a donde ella aprendió a hablar inglés. Aquí lo fue practicando, lo fue perfeccionando. Sí, cómo no. Y salía a las campañas evangelísticas, a los municipios, a los ejidos aquí dentro del estado y fuera del estado de Tamaulipas. Me decía, mamita, aquí se pasan carencias, dificultades, incomodidades, porque no tenía el confort de su casa, de su aire acondicionado, de sus alimentos a la hora. Pero déjeme mencionarle algo que tengo aquí. Con ellos, dice, también empieza a
Dice, inclusive dice, con ellos salía esas campañas evangelísticas dentro y fuera del estado de Tamaulipas. En estas campañas, como lo mencioné, había incomodidades, carencias, pero mucho amor. Así es. Por parte de ellos y del equipo de misioneros y todas las personas que llevaban la palabra de Dios. Con ellos también empieza a predicar en los Estados Unidos. Ella recibe invitaciones y se traslada a ese lugar para predicar, y la verdad que ella nos dejaba impresionados con las fotos que traía, los videos que nos mencionaba, pues nos mostraba todo lo que hacía ante multitud de jóvenes. Durante esas misiones, ella conoce a un joven que venía de los Estados Unidos, también cristiano. Ellos inician una relación, empiezan a tratarse, inician una relación de noviazgo, y a los pocos meses nos anuncia que ese joven y su familia venían a pedir su mano, porque se casaría en los meses próximos, tanto aquí como en el país al cual ella iría a vivir. En unas noches de avivamiento en la iglesia, ella nos comenta muy feliz que había aprendido a grabar en cámaras esa noche, que ahora podría apoyar en una cosa más al pastor Babi cuando se requiriera. Ella, su deseo era servir donde la llamaran, con una disposición y un amor grande. Y así fue. Pero también esa noche ella recibe una invitación para ir a los Estados Unidos para asistir a la boda de una amiga de ella. Su papá le concede el permiso y yo únicamente le señalo, hijita, no vayas. Y ella me dice, ¿por qué, mami? Porque recuerda que la próxima semana tenemos que viajar allá a recoger tu vestido de novia. Y dice, ay, mamita, yo quiero ir por ver la organización de la boda para también yo organizar la mía. Está bien, hijita. Lo que nos ha contado aquí la maestra Doris es un extracto de lo que veíamos nosotros en su hija Doris también. Cuando llegaba ella muy temprano, tenía que bajar las pantallas de donde se iba a estar proyectando algunas cosas, y las prendía, veía acerca que las luces estuvieran bien, les ponía al grupo de alabanza cuál eran los himnos que se iban a cantar, las alabanzas que se iban a llevar. Hay fotos muy impresionantes donde inclusive andan con un niño cargado en la espalda, sí, con su rebozo. Realmente se involucraba, pero se involucraba ayudando y disfrutando también todo eso. Creo que necesitamos hacer un segundo programa, y en el segundo programa vamos a llegar a tocar las fibras más sensibles de la hermana Doris, pero que vamos a querer también que nos haga un recuento de lo que nos ha dicho ahorita, porque ha sido muy interesante. Síganos en el segundo programa, que se va a llamar Testimonio Maestra Doris Luna 2. Vamos a tenerlo. Por lo pronto vamos a quedarnos aquí para grabar un segundo programa. Todo lo que nos ha comentado hasta ahí ha sido de mucha experiencia para conocer quienes hayamos conocido a Doris y quienes no lo conocieron. Pero en aquellos lugares, me tocó a mí también andar un poco con los misioneros Jerry y Carla Mancí. Y dábamos consulta médica, mi esposo y yo. Pero ella andaba cuidando y viendo y que no faltara esto, que no faltara lo otro. Entonces, vamos a seguir hablando bastante, ahora ya dirigido más a Doris Luna, ¿verdad? Así Su es, hija. claro que sí, con mucho gusto. Sí, invite usted por favor también para que se nos vengan en un segundo programa. Muy bien. Como ven ustedes, les mencioné que venía a compartir mi testimonio, es una historia real, y lo hago con el agrado y con el propósito de que se lleve a cabo la palabra de Dios, para eso es enviada, y esperamos continuar con su presencia, con su audición en nuestro siguiente programa.
Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.